Fiscal Federal de Monterrey. La verdad que él es docente, articulista, expositor a nivel nacional y, bueno, sobre todo está en este ambiente de litigio, que en el camino hay que decir que estamos en un momento, bueno, pues no es nuevo, ya tendrá al menos del 2014 para acá, una marcada, dijéramos, desinformación respecto de la confianza que hay en los contribuyentes. Más bien, la autoridad se sustenta hoy por hoy en una nula confianza en los contribuyentes. Lo hemos visto con las acciones de diversos gobiernos, no solo el actual, cómo han venido acrecentando esas medidas de fiscalización y sobre todo de no admisión de las pruebas. Entonces, por eso, Edgar nos va a compartir a manera de guía, de moderación, porque la intención es que todos enriquezcamos el tema. Él nos va a tener un punto de vista muy particular y bueno, lo va a poner sobre la mesa y todos, por supuesto, entrar a esta charla. Solo recordarles que entiendo que se están conectando y eventualmente lo pueden hacer con dispositivos móviles o iPads o cosas por el estilo. Y en este caso, nada más estén atentos de que sus micrófonos estén activados para que no se vicie el sonido y en este caso no interrumpa lo que se quiere transmitir. Edgar, pues bienvenido. Primeramente, Edgar, gracias por estar con nosotros. Ya pues, aquí el presidente te ha invitado a ser parte de la academia. Ahí nos dices cuándo quieres ser parte de la misma. Y quisiera preguntarte, Edgar, en este ambiente ya de la carga de la prueba para la autoridad, y justamente para la autoridad, ¿qué es una prueba y qué implicaciones tiene para tanto la parte que afirma, ¿verdad?, las cosas, el tratar de probar sus afirmaciones? Sí, bueno, la prueba es la evidencia de algo, a grosso modo, por decirlo de una manera muy simple, más allá por ahí hay unos materiales que no sé si podamos ver, pero más allá de eso, la prueba es la evidencia de algo, el documento, la declaración, la manifestación, el video, aquello que acredita la existencia de algo, que sucedió algo, que pasó algo, ¿sí? Es, y se puede definir de muchas maneras, y podemos dar tantas definiciones como autores creamos, pero siempre la prueba es la evidencia de algo, ¿sí? Como el documento es la expresión gráfica de algo, eso, así a grosso modo. Y bueno, esto nos lleva a probar, ya, ¿qué queremos probar? ¿Sí? Y probar es demostrar la realidad de algo, que algo sucedió, pasó, aconteció, y cómo sucedió y cómo pasó, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve probar eso? Eso es importante. Ese es el tema a debate siempre en cualquier litigio y en cualquier procedimiento o facultad de comprobación que suframos por parte de las autoridades. Yo creo que nadie aquí me va a dejar mentir. El chiste siempre, y la autoridad siempre dice, no es suficiente, y no es suficiente, y no es suficiente. Antes de empezar esta plática, comentaba contigo y con el buen César, que hace años hemos dado una plática que decía que nada es suficiente, ¿no, César? Nada es suficiente. Creo que eso lo sufrimos todos los días, ¿no? Con las autoridades. Aportamos, presentamos, acompañamos, miles de documentos, cientos de documentos, y todos los días vamos haciendo algo y todos los días la autoridad nos dice lo mismo, no es suficiente, no le alcanza, para ella no basta. Por ahí estoy viendo al buen Carlos Flores, salud. Y entonces ese es el tema. Pero esto también nos lleva a algo. Y la pregunta es, ¿y la autoridad tiene que probar? ¿La autoridad tiene que demostrar algo? Y la respuesta sería, sí. La autoridad también tiene que probar y también tiene que demostrar cosas. Y entre ello, aunque suene raro, sí tiene que probar la legalidad de sus actuaciones. Sí tiene que probar que realizó lo que dijo que realizó, que ese es uno de los grandes temas que precisamente vamos a tratar de platicar. A ver, vamos a ver, no me dejan acceder material, pero pues, lo vamos a comentar como quiera, ¿no? Y ese es el verdadero gran tema que tenemos que ¿se ve ahí un material o no? No, ¿verdad? Creo que no. Pero bueno, más allá de eso. Entonces, ese es el gran tema, ¿no? ¿Querías hacer alguna otra pregunta, Néstor, o comentar algo? O no sé si César quiere decir algo. Perdón, lo silencié. En este punto, Edgar, hoy tenemos un gran dinamismo de, dijéramos, una gran capacidad de gestión. Recordemos que la reforma para el 2009 trajo este nuevo concepto, ¿verdad? Las capacidades de fiscalización versus las capacidades de gestión de la autoridad. Y en esta oleada de gestión de la autoridad,
donde evidentemente el ambiente digital, que es parte propio de lo que se pretende en esta vicepresidencia que se ostenta, resulta complejo no entender algunos elementos respecto de cómo aportar trámites o aportar pruebas, en este caso para las cuestiones de litigio, o simplemente hechos por la vía digital que redunden en una demostración de los actos, para ser más precisos. O sea, ¿cómo saber que la información que está fluyendo de manera digital es idónea en virtud de las necesidades del fisco? Porque al final todo está desestimado. ¿Y cómo saber nosotros, los particulares, en este caso los abogados defensores, de la autoridad en su actuación, si dentro de los documentos que se envían, si los esté valorando adecuadamente? Porque al final del día es muy fácil decir, oye, mándalo por buzón tributario, abre tu trámite específico en lo que tú quieras, y al final para ellos dicen, sí, pero no fue suficiente, como tú dices. ¿Qué esperar ante un ambiente digital donde, dicho sea de paso, Edgar, nadie tiene la última palabra en lo digital? Perdón, con todo respeto, estamos metidos en temas digitales desde hace un buen tiempo y nos queda una gran incertidumbre. El que no se puedan falsificar, se habla incluso hasta que los FDIs pueden tener un área de oportunidad de ese tema, digo, desde el punto de vista tecnológico. Entonces, ¿qué esperar de la autoridad en ese punto, estimado Edgar? Sobre todo que hoy, cuando te revisa algo, te empieza a requerir una serie de información que aparentemente ya debe tener en sus bases de datos. Sí, ese es uno de los grandes temas de debate. O sea, los actos a través de los medios electrónicos, del Internet, de las plataformas, vuelven al origen del derecho y al origen del ser humano, a la buena fe. Miren, que yo he platicado con mucha gente, es que el que las cosas sean por un medio electrónico no las desnaturaliza, no dejan de ser lo que son en el mundo físico, al menos no desde mi punto de vista para el mundo jurídico. O sea, un pagaré físico, pues puede ser electrónico y no deja de ser pagaré. Un contrato de compraventa digitalizado y firmado con firma electrónica avanzada en una plataforma no deja de ser contrato de compraventa. ¿Sí? Entonces, eso es algo que no tenemos que perder, porque luego pareciera que los informáticos y mucha gente se va con la idea de que como es electrónico es otra cosa. Cuando en el sexenio anterior y el anterior que empezaron con esto de lo electrónico, yo le decía a un funcionario que alguna vez invitamos, estaba muy metido en todos estos temas, de que por qué no regular la parte tributaria electrónica. Y él decía que era imposible, y nada es imposible. Este gobierno acertadamente puso impuestos a las plataformas a través de esquemas y trasladó respuestas a los servicios de traducciones. Siempre se ha podido. Y el argumento es, decían, es que hay muchas formas de evadir. Bueno, pues también hay muchas formas de no pagar impuestos. Y también hay muchas formas de decir que no se hizo algo. Pero no desnaturalizamos la operación. Compraventas, compraventas, contratos, contratos. Entonces, el tema está en la buena fe. Lo preocupante de las plataformas con las autoridades es hasta qué punto la autoridad va a actuar de buena fe. Hasta qué punto va a decir que sí le mandamos algo, que no le mandamos algo, y cómo lo probamos. Nosotros, platicando con esta misma gente, le decíamos, oye, ¿qué prueba te voy a ofrecer? Una prueba digital. Una prueba digital que te mandé algo y que tú lo recibiste y que iba algo en ese archivo. Pero ¿cómo lo voy a probar? Y yo les preguntaba a las autoridades, ¿me vas a dejar entrar a tus matrices? ¿Vas a dejar entrar a tus bases de datos? Y si no, a mi perito. Y la autoridad pues, realmente decía que eso es imposible, que era un tema de seguridad nacional, ¿sí? O de seguridad tributaria. Pero la verdad, no he podido platicar honestamente con mi ingeniero en sistemas, que es un ingeniero de la Universidad Autónoma de Nuevo León que trabaja en la rectoría, porque era un tema que incluso tú y yo platicamos. O sea, ¿cuál es exactamente la prueba idónea? Porque yo puedo imprimir cosas y ahí puede venir un sello digital, pero, pero ese hasta qué punto garantiza, no, no solo es la constancia del trámite, ¿sí? Sino que lleva el trámite y cómo pruebo que sí lo mandé o no lo mandé. Tú y yo hemos tenido experiencias con donatarios donde es mucha información y la autoridad siempre dice que no llega y que no llega y que no llega o que no es suficiente. Y el otro gran problema es lo limitado de los recursos de la autoridad. Sus plataformas son de capacidad limitada, de capacidad mínima, ¿sí?
cuando debería ser una capacidad, diríamos que casi inagotable, para que pudiéramos subir todo lo que queramos, para no decir que nuestros documentos son demasiado pesados y no caben. O sea, ahí tenemos un problema muy serio. Y volviendo al tema de la buena fe con las autoridades, o cómo pueden actuar, ya nos pasó lo que tanto temí yo que llegara a pasar. Que se presentara un recurso de revocación, que se presentara un alcance en los términos de que presentamos un recurso sin agravios y sin pruebas, nos requiere, lo enviamos, y el autor dijo que no le llegó. Dijo que no, que ella no recibió nada, y que por lo tanto nos desecha el recurso. Pareciera, no va a decir, hubo un problema. La persona que sube el segundo documento, el del alcance o el de concesión al oficio de requerimiento, lo remite a una jurídica que no es la que requirió. Pero es tema superado en materia de defensa en los últimos años, que cualquier cosa que se presente a un autoridad competente, aún en materia de amparo, aún en materia de la Corte, lo debe remitir, preferentemente el día siguiente, a la competente. Y ahora, y si estamos hablando del SAT, no podemos negar que el SAT es uno solo y que el SAT tiene información a todas sus plataformas y todas sus bases de datos, y que la autoridad que recibió el trámite estaba obligada a remitirlo a la otra que supuestamente debía de conocer. Y sin embargo no lo hicieron. Y sin embargo nos desecha una por improcedente, por no contestar, y la otra, la que le llegó, que reconoce que le llegó, resuelve 15 años después diciendo que a ella le llegó, pero pues ella no es la competente. Es más, no dice que es competente, dice que como ya se resolvió, pues ella también sobresee. Y entonces decimos, bueno, y salvo mi acuse de recibo, que además tiene un agravante en materia de recurso de revocación. En materia de recurso de revocación hay que señalar algo que es gravísimo. Cuando la autoridad te requiere información en un recurso de revocación, en la parte final de su oficio, te establece un procedimiento para que subas la información. Pero ese procedimiento no se puede hacer. La plataforma no te lo permite. No sé si los abogados que ahí han tenido ese detalle. A la hora que quieres contestar bajo el procedimiento que te señala la autoridad, en tu oficio es imposible. Y lo terminas presentando como un recurso nuevo, lo cual significa que cada vez que subes un recurso, es un recurso nuevo, con un número distinto, con un folio distinto. Asunto RRL 2020, 2021 y el número que le toque. Y entonces, ¿cómo vinculo yo eso con lo otro? O sea, ¿qué documento me dice ahí en este acuse que está vinculado con el RRL 2020-001? Si este RRL 2021-002, ¿cómo lo vinculo? Entonces quedo a expensas de la autoridad, a un acto de buena fe de la autoridad. Y desafortunadamente ya nos pasó el acto de mala fe. Porque el tema de debate en ese recurso era que la autoridad decía que un reembolso de capital no lo era porque en ese momento no tenía el contribuyente las actas, ¿no? Pues no las tenía porque las tenía la sociedad de la cual se desincorporó como socio, y pues esa entidad ya no operaba, entonces ubicar a los administradores fue una tragedia, ¿no? Los ubicamos, sacamos copias certificadas y las aportamos, y pareciera que a la autoridad pues, le tembló la mano, ¿no? Y pasó esto que les acabo de decir. Entonces, nos vamos a ir a un juicio donde el tema de debate es, no me desechaste indebidamente porque la información estaba en tu plataforma, porque la tenía, y además con una evidencia brutal. La autoridad es tan increíblemente absurda en sus haceres que le presentamos en ese mismo recurso, presentamos un trámite para que eliminaran a una abogada que dejó de trabajar, de colaborar con nosotros. ¿Sí? Y ese sí nos notifica que lo reenvió a la otra. O sea, la que supuestamente, nos adrede lo hicimos por esa vía. Y nos llega el oficio y dice, se reenvía a la de la Ciudad de México porque es la competente. Ah, o sea, sí puedes reenviar una eliminación de abogada autorizada, pero no puedes reenviar la contestación con agravios y pruebas y hechos del recurso central. ¿Y eso cómo se llama? Abogados, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaría, César? Temerariedad.
Mala fe de la autoridad, incompetencia de la autoridad. Pero fíjate, hoy, en esta semana, perdona que te interrumpa, Sí, ya claro. ha habido por parte de la Autoridad Superior de la Federación una sanción para tres exfuncionarios ya, ¿verdad? Del SAT, con multas de casi 90 millones de pesos para dos de ellos, por tema justamente de una mala actuación de estas gentes en la recaudación. Y hoy platicaba con una persona de una dependencia importante, justamente que primeramente, qué grave es hablar de la mala fe de la autoridad, porque un sistema tributario implicaría una simplificación de los negocios y de los contribuyentes para cumplir, una simplificación y no que se estén complicando las cosas. Primeramente, no es una buena señal que se mande al exterior, en cualquier país, que la autoridad ponga trabas en modos de actuación de la buena fe de los contribuyentes, porque aquí tenemos una dicotomía. La buena fe, vamos a ponerlo, yo entiendo, y no soy abogado, pero entiendo que pues, el gobierno de principio goza de buena fe. En principio goza el gobierno de buena fe. Y también ahora en México, con la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, tenemos la buena fe del contribuyente. Entonces, ¿cómo se contraponen estas dos buenas fe de la autoridad cuando no estima algo adecuadamente o cuando hace algo de manera, pues lo vamos a poner aquí, maquiavélica o al menos una maquinación, decir, oye, para eso no lo recibo, pero para otros trámites sí lo recibo? Entonces, ese punto es complicadísimo. ¿Cómo lo ves eso, Edgar? Ese es el tema de debate. Por eso aquí, nuestras defensas en muchos casos relacionados con las pruebas, relacionados con lo que la autoridad dice o hace, se ha basado esencialmente en dos artículos del Código Fiscal de la Federación. El artículo 63 y el artículo 68. Esos son los dos artículos base de muchas de nuestras defensas. ¿Por qué son los artículos base de muchas de nuestras defensas? Artículo 66, 63. Y en su primer párrafo, que la autoridad podrá utilizar para fundar y motivar sus resoluciones toda la información que tenga o que le hagan llegar otras autoridades, ¿sí? Así a grosso modo, que pueda hacer uso de sus bases de datos, que pueda hacer uso de cualquier otra información que se haya llegado en facultades de comprobación relacionadas con el contribuyente o con terceros, todo. Eso dice, ¿sí? Pero aunque ahí se podrá, en el argot se debe entender como que deberá. O sea, debe de tomar en cuenta todo lo que tenga, y es muy común que no lo haga. Toma en cuenta lo que le conviene, y lo que no le conviene, se hace que no lo vio, ¿verdad? Como el árbitro que volteó para otro lado, ¿no? Cuando no quiso marcar el penal, ¿verdad? Bueno, eso es muy importante. Tu autoridad tienes información que debes usar. Esa información, además, se vincula con los derechos del contribuyente, la famosa fracción sexta del artículo segundo. No debo de aportar todo lo que tengas en tus expedientes o todo lo que tengas acceso, porque también se habla de lo que tiene acceso. O sea, es lo que ella recaba vía facultades de comprobación. Lo que ya tiene en sus expedientes, ¿sí? Bases de datos o a los que tenga acceso. Y a los que tenga acceso, yo lo entiendo como aquello que le puedan dar otras autoridades o le pueda pedir otras autoridades. Entonces, si tú le puedes pedir información de la Comisión Nacional Bancaria, ¿para qué me pides información bancaria a mí? ¿O por qué no la tomas en cuenta? Si te lo puede dar el Infonavit, pues pides sobre el Infonavit, ¿para qué me molestas? Si te lo puede dar el IMSS, pues ahí está el IMSS. Si te lo puede dar la Tesorería del Estado, ahí está la Tesorería del Estado. Todo eso tiene que tomar en cuenta a la hora de resolver. Ese es uno. El otro es el párrafo segundo, ¿qué nos dice? Nos dice que cuando una autoridad, otra autoridad distinta le dé información, nos las debe dar a conocer y conceder los 15 días para hacer valer lo que nuestro derecho convenga. Y ahí sí entramos en otro tema más interesante, que es como prueba es clave. A ver, ¿eso qué significa dar a conocer? Que lo haga como lo hace en un oficio, decirte que le envió un oficio a la Comisión Nacional Bancaria, que le envió un oficio al IMSS, al Infonavit, y que estos le contestaron y le dijeron tal cosa, o dar a conocer es, dame el oficio que le mandas a la autoridad, a la otra autoridad, ¿sí? Dame el oficio de respuesta y dame la información que te dio. ¿Cómo debe interpretarse este párrafo? Para mí de la segunda manera, ¿sí? Para mí de la segunda manera. Es decir, no es que me digas lo que hiciste, es
que me acredites lo que hiciste. Y ahí eso se vincula precisamente con el artículo 68 del código, que dice que todas las actuaciones de la autoridad se presumirán legítimas, ¿sí? Salvo, pero deberá fundar los hechos en que sustenta sus actos su resolución. Si los niega lisa y llanamente el partido. Y esa es precisamente la clave. Si yo niego los hechos, si yo niego que enviaste un oficio, si yo niego que te contestaron un oficio, si yo niego que ese oficio traía cierta información, ciertos anexos, ciertas copias, ¿quién tiene que probar qué pasó? Que sí envió el oficio, que sí le contestaron y que sí le agregaron. ¿Quién sería? La autoridad. La autoridad. Claro. Y esa es una de las cargas de la prueba de la autoridad, la carga de la prueba más importante de la autoridad. Esa, probar que sí pasó lo que dice que pasó. O sea, no basta que me narre, eso no importa. Fíjense, y aquí es donde nosotros decimos, yo tengo que probar mis hechos. Tú también. Tú también tienes que probarlo. Tú también tienes que acreditar que fuiste, que levantaste un acta, que realizaste una gestión, pero con evidencia. Es decir, la autoridad nos quiere matar y quiere matar al contribuyente con un concepto que llama y que se ha discutido los últimos del 14 para acá, ¿verdad? O sea, 7 años discutiendo. ¿Qué concepto hemos discutido 7 años? A ver, Carlitos Flores, amigo, ¿qué concepto hemos discutido cuando nos revisan las autoridades? ¿Qué nos piden? Siempre, ¿qué nos piden, Carlos? Abre el micrófono. Abre el micrófono. Va. La famosa materialidad, Edgar. Exacto. La materialidad. Bien indefinida, bien subjetiva, bien palatinada, y lo que le entregues a la autoridad no es materialidad porque no te lo acepta. Claro. Entonces, ¿cuál es aquí la trampa? La autoridad tiene que probar la materialidad de sus hechos y actuaciones. Esa es la trampa. Tú pruébame. A ver, Néstor, dime. Y en este caso, me salta la duda en la lectura, y permítame leer completamente el artículo 68, sobre todo porque hay estudiantes en esta transmisión. Artículo 68 del Código Fiscal de la Federación: los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales. Esta presunción, hasta este punto, ¿es absoluta o relativa? Ustedes que son abogados. Entiendo que es relativa por lo que sigue, ¿no? Sin embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando, y aquí viene un tema importante, cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho. Y aquí quiero poner sobre la mesa un punto. Todos en México tenemos la obligación de decir verdad cuando acudimos a un tribunal, porque eso implicaría, en caso contrario, una falsedad de declaraciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ante quién niego esto lisa y llanamente? ¿Ante el tribunal o ante la propia autoridad? Entiendo que debe ser ante el tribunal, Edgar. No, ahí está la trampa. Esa es la trampa que le hemos puesto a la autoridad. Esa es la trampa, exactamente. A ver, mira, y creo que tú no vas a dejar mentir ni Carlos. Si alguien defiende el recurso de revocación, soy yo. Y si alguien utiliza el recurso de revocación, soy yo. ¿Y por qué lo uso? Y aquí nos vamos a salir un poquito de tema, pero ahorita que quizás vale la pena luego platicar del recurso de revocación de manera más detallada y ver sus grandes ventajas. A ver, ¿por qué me voy al recurso de revocación? Razones. Una, tengo más tiempo. Para mí, el haber reducido los plazos de 45 a 15 días, es decir, que nos quitaron 15 días hábiles para estudiar un asunto, para valorar pruebas, fue fatal. No sé qué opinan los abogados, no sé qué opine César, pero para mí esos 15 días eran maravillosos, me daban muchas posibilidades de análisis. Esos 15 días se nos recortaron de forma brutal, o sea, nos privaron de la posibilidad de tener más argumentos, de tener más pruebas, más evidencias, de investigar más. Siempre que te quiten días, pues pierdes posibilidades de éxito. No sé qué piensas, César. No, es correcto. Sí, también cuando salió la reforma, pues dije, ¿por qué?
analizaban que porque era mucho tiempo y no era tan complicado para los que no lo estudian bien, pero definitivamente 15 días más para generar mayores argumentos, incluso para generar pruebas, porque como para la autoridad nada es suficiente, generar más pruebas para presentarlas en el recurso y poderlas ya después exhibir en el juicio. Sí, fue fatal eso. A ver, aquí tengo una resolución de 322 15. hojas. Y el oficio de observaciones es igual, más o menos. 10 hojas más, 10 hojas menos. 15 días más o 15 días menos no me servirían para tener un mejor análisis de esto. Definitivamente sí, ¿verdad? Quien diga lo contrario miente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hago yo? Presento un recurso de revocación sin agravios y sin pruebas para que la autoridad me requiera. Eso me da de pérdida 2 semanas de plazo extra. Me da. Yo lo presento, la autoridad se tarda de 3 a 5 días en requerirme. Abro la notificación el 4.º día, ¿sí? Entonces ya gané los 3 o 5 días que me llegó el mensaje, más los 4 días, ¿cuántos llevo días hábiles? De 3 a 9 días hábiles. Y tengo 5 días hábiles más para ahora sí presentar mis agravios y mis pruebas. ¿Cuántos días gané en hábiles? Casi los que me habían quitado con la reforma. Ese es uno de los motivos por los cuales yo uso el recurso. El otro es la garantía, ¿no? Exacto. El otro es que no tengo que garantizar. Me puedo aventar 2 o 3 meses viendo cómo voy a garantizar, porque ya sé que en el 120% de los casos me va a decir que no, ¿verdad? Pero puedo ir planeando mi garantía, ¿sí? Peligro, y otra de las cosas por las cuales uso es que peligro si le aporto pruebas nuevas, sólidas, así fáciles de analizar, la jurídica, si es que tiene 2 dedos de inteligencia y de valor, diga, bueno, yo no los quiero analizar, los contratos, las asambleas, los depósitos, la pericial contable, que es una excelente prueba, una pericial contable donde, conforme a las normas de información financiera, las normas de autoría, el contador diga, esto es válido, así, 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 o esto sí surte efectos, ¿sí? Entonces, jurídica, ¿qué hace? No se quiere meter en el tema y si es medianamente valiente, le va a decir a la auditoría, revísalo y revoco para efectos. ¿Qué significa revocar para efectos? Pues que ya no hay crédito fiscal y que si quiero seguir peleando me puedo ir a juicio sin garantizar, lo cual es una maravilla, ¿o no, Carlos? ¿Sí? Totalmente. Una vez, ¿no, Carlos? Totalmente. Una vez, ¿no? Jaló, ¿va? Bueno, entonces, esa es otra razón, pero una razón quizás más interesante, aparte de la primera. El recurso de revocación dice algo que casi nadie ve, que es 15 días hábiles, 15 días hábiles después de presentado el recurso, yo puedo ofrecer nuevas pruebas, no pruebas supervinientes, porque hay autoridades que dicen eso, no, nuevas pruebas. Es decir, yo puedo optar, si ya tengo todo lo que yo creo que tengo, lo puedo presentar con todas mis pruebas y todos mis argumentos, todo. Pero tengo 15 días más, y ahora sí, hablando maquiavélicamente, para maquinar, imaginar o buscar nuevas pruebas. Pruebas que no estaban en ningún lado y que por obra y gracia divina me encontré y las puedo aportar. O sea, no son pruebas supervinientes, son nuevas pruebas. ¿Sí? Y eso, sinceramente, nos permite hacer muchas cosas que a veces parecieran actos del magazo. ¿Sí? Honestamente. Nos permite hacer muchas cosas, investigar cosas, conseguir documentos, como pasó en el caso que les digo yo, no podíamos encontrar a la empresa, gracias a Dios, en ese periodo de 15 días, logramos encontrar a los socios gerentes de la antigua empresa y nos prestaron los libros y le sacamos copias certificadas a las asambleas, a las acciones canceladas que ya tenían ellos, todo. Y pudimos aportarle. Entonces, el recurso de revocación para mí es una excelente herramienta para armar una buena defensa. Ahora bien, volviendo a la negativa, ¿qué pasa si yo niego los hechos que sustentan la resolución de la autoridad? Volvamos al caso. Yo digo que niego lisa y llanamente que le pidió al Infonavit, al IMSS, al control vehicular,
a la Tesorería del Estado una información, a la Comisión Nacional Bancaria. Niego que la Comisión Nacional Bancaria, el INSS, el Infonavit, Tesorería, Control Fiscal, le contestó. Y obviamente niego los anexos de la contestación. En el recurso, ¿qué pasaría? ¿Qué debe de suceder? ¿Cómo se debe de proceder? Esas serían las preguntas. La autoridad debe probar que sí lo hizo, ¿no? Exacto. Y el tema es cómo. Pero a ver, vamos a... Néstor, ¿quiere decir algo? Sí, el Código Federal de Procedimientos Civiles indica que solo los hechos estarán sujetos a prueba. Y habla algo también de las costumbres. Pero ¿cómo se vincula este código en el ambiente fiscal, Edgar? Sobre todo tratándose de un elemento de prueba que puede ser la misma presunción. Y también dice el código de todos aquellos elementos aportados en función de la ciencia, descubiertos por la ciencia. ¿Cómo eso se advincula con todo esto? Pero tú lo acabas de decir, o sea, el Código Federal de Procedimientos Civiles es un código supletorio en materia de recursos Claro. y sirve para resolver los casos de los recursos, porque muchas cosas no vienen en el Código Fiscal y menos en el chiquiapartado del recurso de revocación, más allá de todo lo que le pegan con el recurso de fondo, pero no dice nada, ¿sí? Y es más, lo único que te dice es que las pruebas se podrán valorar en términos de ley federal del procedimiento contencioso administrativo, ¿sí? Que ese luego te remite al Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Sí? ¿Estoy bien, César? ¿Estoy bien? Entonces, ¿qué te dice? Bueno, pues vete para allá y luego para allá, y en términos del quinto te puedes ir al Código Federal de Procedimientos Civiles de entrada. Entonces, sí puedes utilizar como argumento de validación, de soporte, tu argumento y de valoración de prueba el Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora, en ese sentido, destaco esa fracción para los que quieran tomar nota del artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles, fracción 7, que indica, y aquí hay un tema que está gestando polémico para las autoridades que querían tomar fotografías y video, dice, la ley reconoce como medios de prueba las fotografías, los escritos, las notas taquigráficas y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. En este sentido, en esta vicepresidencia de tecnologías y análisis de información que tenemos en la academia, resulta, como ya se ha platicado desde el inicio, un poco complejo. Es más, no nos queda de otra a todos los que estamos de este lado de la tecnología que creer que lo que dicen todos los códigos tecnológicos es verdad. ¿Por qué? Porque hay una ciencia criptográfica, hay una ciencia informática, bueno, y hay ciencias que lo respaldan. ¿No será ese también un argumento para la autoridad o bien un lastre para la misma en virtud de negar estos hechos que, como ya lo mencionaste al principio, te dicen, no, pues yo no lo recibí, pero era necesario que recibiera las pruebas cuando ella ya los tiene de facto en sus bases de datos? Eso precisamente es lo que se argumenta cuando se dice que lo tiene en términos de la fracción sexta del artículo segundo de la Ley de Derechos del Contribuyente, que es una ley muy vilipendiada por las autoridades, ¿sí? Poco utilizada por los abogados, pero que desde mi punto de vista, la Ley de Derechos del Contribuyente prevé en su artículo primero, ¿sí?, que esta ley tiene un sentido de preeminencia sobre las demás leyes fiscales y el Código Fiscal, porque dice, a esta ley le aplica supletoriamente las otras, por lo tanto hay un sentido de preeminencia. Este es primero y se complementa con las otras. O sea, no al revés. Desafortunadamente los tribunales la leen al revés, ¿eh? Los tribunales siempre supeditan los derechos del contribuyente al Código Fiscal, lo cual es una aberración jurídica, pero yo creo que mucha culpa de nosotros que no hemos sabido argumentar esta preeminencia. Y esa preeminencia además se da bajo un principio general de derecho que se llama el principio de especialidad. La ley especial deroga la general. ¿Y por qué decimos que es aplicar el principio de especialidad? Porque la ley federal del contribuyente es una ley especial, así, que desde el punto de vista, y que creo que merecería una tesis de grado, al menos de maestría, es la ley federal del contribuyente debe entenderse
contribuyente. O sea, nosotros no entramos en la ley federal del procedimiento administrativo que regula a todos los demás sujetos administrados por el Estado mexicano. Nosotros entramos en una ley especial que se llama Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Entonces, esa ley marca los derechos mínimos marginales, piso, base del contribuyente. Es decir, de ahí para arriba. Entonces, estos son mis derechos humanos fundamentales. De ahí para arriba, no para abajo. No me puede limitar con base a otras leyes mis derechos humanos de un sujeto llamado contribuyente. Ese es el principio de especialidad. Esta ley regula un sujeto particular, un sujeto llamado contribuyente. Si no, nos aplicarían la ley, el Código Fiscal y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo que le aplican a todos los demás sujetos administrados por el Estado mexicano. Es un tema de análisis teórico que, les digo, merece una tesis de grado, pero para mí eso es válido. Entonces, como esta es una ley de derechos, una ley que me establece prerrogativas favorables o derechos humanos especiales, la autoridad me la tiene que respetar. Y si ahí dice que lo que ya tiene no se lo tengo que mandar, yo se lo tengo que justificar la que se lo mandé, con el acuso correspondiente. No si le llegó ni cómo le llegó, ese es problema de ella. Tú lo tienes. Pero además, muchas de las cosas precisamente son por internet, son a través de plataformas. Y ahí, señores, ahí es donde entra el otro punto clave para poder hacer que la autoridad pruebe las cosas y que la carga de la prueba sea de ella, que es el último párrafo del artículo 63. Por favor, léelo, Gabriel, te lo agradecería mucho. Con muchísimo gusto. Permíteme un segundo. Las autoridades fiscales presumirán como cierta la información contenida en los comprobantes fiscales digitales por Internet y en las bases de datos que lleven o tengan en su poder o las que tengan acceso. Y fíjate, hablando de principios del contribuyente, leyendo este párrafo, me viene a la mente uno, digo, la verdad que son muy bonitos esos principios porque básicamente te van abriendo la perspectiva. Digo, aplicaría quien puede lo más, puede lo menos. O sea, la autoridad de información puede llegar a lo otro. Y además de no hacer caso a toda esa información, aplicaría el otro principio que habíamos comentado. Nadie puede alegar en su beneficio la propia torpeza. Entonces la autoridad... Es exactamente. Esos dos principios del derecho son perfectamente aplicables. Perfectamente. Tú lo has dicho, así tal cual. Así tal cual. Si tú te equivocas, la autoridad paga las consecuencias de tu error, no yo. ¿Sí? Si tú no tomas en cuenta lo que tienes, diríamos, ya no lo puedes tomar en cuenta. Por eso también se vuelve muy importante el recurso de revocación. ¿Por qué? Lo que diga la autoridad en la resolución originaria no puede mejorarse en el recurso, y menos en el juicio de nulidad. Entonces, volviendo al caso que les platicaba yo, donde salieron con su barra avanzada, la autoridad en el oficio de observaciones y en la resolución definitiva dice, no me acompañas el acta de asamblea de socio, ¿sí? Ni el acta de asamblea donde te desincorporas, válgame el término, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué prueba tengo que acompañar al recurso para desvirtuar lo que dijo la autoridad? ¿Tengo que acompañar el estado de cuenta de donde salió el cheque para pagar las acciones? ¿Tengo que acompañar las acciones? ¿Tengo que acompañar el libro de socios? ¿El registro accionario? ¿Tengo que acompañar el estado de cuenta de la compañía donde entró mi aportación de capital? ¿Tengo que acompañar el estado de cuenta de la compañía donde salió el cheque de mi reembolso de capital y luego donde mi cuenta donde se depositó? ¿Tengo que acompañar todo eso? ¿O qué tengo que acompañar? La autoridad centró el debate en un solo documento, o en dos. La acta de entrada y la acta de salida. No dijo todo lo demás. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, ¿va? Creo que está claro el punto. Entonces, ¿qué tengo que acompañar? Mi acta de admisión de socios, donde diga que aporté, y mi acta de salida de socios. Lo demás no. ¿Por qué no tengo que probar lo otro? Pues porque ese no es el tema de debate. Porque el tema de debate se centra en que la autoridad señaló específicamente que la prueba que necesitaba eran las asambleas. Si la jurídica dijera, oye, es que no acompañas
aparte del acta protocolizada, si es que en este caso era simple, porque como ya hay criterios de que los capitales boreales basta con asambleas ordinarias y en actas simples, pero bueno, en este caso tenemos las actas y las tenemos ratificadas, no, en copias certificadas de la misma fecha de formulación, pero no dice, la autoridad nunca dijo que acompañamos todo lo demás, no me pidió los cheques, no me pidió las pólizas, no me pidió los registros contables de aumento y disminución de capital, no me pidió los otros libros sociales. Si se los acompaño, hago más robusta mi posición, pero técnicamente no tengo por qué acompañarlo. Técnicamente, la litis, la autoridad la centra en las actas. Cualquier cosa que pida o diga el jurídico para decir que no es suficiente las actas, que son documentos públicos, que hacen prueba plena, ¿sí? Sería mejorar la resolución. Y eso hace más fácil de tumbar la resolución del recurso ya en el juicio, porque está mejorando la resolución original. Y entonces la sala tenía la posibilidad también decir, como esa es la prueba que piden y se acompaña, pues entonces, por lo tanto, se declara la nulidad licida de la acción impugnada porque se acreditó que era socio, que entró de socio en A y salió de socio en fecha B. ¿Sí? ¿Sí, sí? Y aquí usamos precisamente el recurso de revocación para ganar el tiempo suficiente y poder buscar esa prueba, ¿sí? Y poderla aportar. Si no nos hubiéramos ido a recurso, ¿qué hubiera pasado? Podemos haber alegado 1000 cosas, pero nunca podemos haber aportado esa prueba. Jamás. Porque, y eso es algo bien interesante, la famosa jurisprudencia de la Corte, que saca ya a finales de 2003, si no me falla la memoria, la litis abierta, le amarra a la autoridad las manos. Ah, ¿verdad, abogados? ¿Por qué le amarra a la autoridad las manos, abogados? ¿Por qué? ¿Bajo qué principios de derecho le amarra a la autoridad las manos? Adelante. El principio de paridad procesal o igualdad procesal. Y el principio de, de oportunidad procesal o procedimental. Y usted dice, ¿por qué? Porque eso nos amarra a nosotros, porque dice, si no lo aportas en la revisión o no lo aportas en el recurso, porque es lo que dice, ya no lo puedes aportar a juicio, porque perdiste tu oportunidad. Eso es lo que dice la jurisprudencia, ¿no? A grosso modo. ¿Sí, César? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ahí está hablando de dos principios. Paridad procesal y oportunidad procesal. Paridad, trato igual a las partes. Oportunidad, que hagan las gestiones en el momento oportuno y prueben en el momento oportuno. ¿Hasta ahí estamos bien, abogados? ¿Están de acuerdo con los conceptos? Bueno, entonces, ¿qué dice la jurisprudencia? Tú particular no puedes probar lo que no hayas probado en el recurso o no hayas presentado como evidencia probatoria en el recurso o en la instancia previa, en la revisión. Es lo que dice, ¿verdad? Pierdes tu derecho de oportunidad procesal. Ese derecho lo perdiste, porque era ejercitable en la revisión o en el recurso de revocación. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando yo vuelvo a la negativa de hechos de la autoridad y la autoridad me dice, ya te lo dije, ya te dije que se lo pedí? Porque siempre se defiende así, no tengo que probártelo porque tengo presunción de legalidad en términos del 68. Sí, yo no digo que no tengas presunción de legalidad. Yo lo que te estoy diciendo es que no me estás probando los hechos que sustentan tus resoluciones o actos. No me estás sustentando, no me estás probando, no me estás acreditando, no me estás probando materialmente, no estás acreditando la materialidad. Ese término, cuando se lo preguntas a la autoridad, lo odia cuando le toca a ella hacerlo. Lo odio, lo detesto. No estás probando que lo mandaste pedir, que le mandaste un oficio a tal autoridad, que tal autoridad te contestó. Ah, y ustedes dirán, ¿y para qué quiero ver los oficios? Ese es otro tema. ¿Para qué quiero ver los oficios? ¿Para qué los quiero ver? Si el otro día me dijo que A se lo mandó a B y que C le contestó y que le dio los documentos D, E, F, G. ¿Para qué quiero ver los oficios? Pues simplemente corroborar las pruebas que argumente la autoridad, porque al final tengo el derecho. Si tú me dices, hice el procedimiento, bueno, demuestra tu dicho autoridad.
Exacto, pero también ¿por qué? ¿Por qué? Y nosotros ganamos hace ya muchos años juicios con esa, no sé, hacíamos una trampa, realizamos un juicio que casi estaba seguro que iba a ser para efectos y derivado de nuestra estrategia, el buen Toño diseñó su reglamento interior del SAT con competencia nacional. ¿Sí? ¿Qué hacíamos? A mí me revisaba, en este caso aquí, San Pedro, presentaba mi recurso, mi juicio, y luego, durante el juicio, me iba a Guadalupe, a otra antes local, ahora desconcentrada. Ustedes, por registro, estaban en Tuxtla y se iban a Tapachula. Y luego, a la hora de ganarse el juicio por efectos, por normatividad interna, cumplimentaba la del domicilio del contribuyente. En el caso de ustedes, Tapachula. En mi caso, Guadalupe. Y Guadalupe llegaba y te decía, cumplimentar la sentencia y ahora aquí me debes 12 millones de pesos. Y tú le decías, ¿y tú por qué eres competente? ¿Por qué? Si yo demandé a San Pedro y ella no ha cumplimentado nada. La de ella, es más, en queja, tú ya no puede cumplimentar porque se le venció el término a ella. Y tú no me acreditas tu competencia. Entonces, ¿qué hacían? Ah, mira, aquí está el oficio donde San Pedro me dice que como tu domicilio está conmigo, yo soy la competente. Ay, pero eso no me lo probaste en el recurso. Me lo dijiste, pero no me lo puedes. ¿O sabes qué? En el juicio. Bueno, amplío mi demanda y digo que el oficio interno no está fundado y motivado. ¿Sí? No establece los preceptos legales que le permiten al en aquel tiempo local de San Pedro remitírtelo a ti de Guadalupe y que tú me coges. Y la otra vez se ofende diciendo, es que es un oficio interno y no tiene por qué cumplir las reglas de debida fundamentación y motivación. Sí, sí, solo si no afecta al tercero, pero como sí lo está afectando, debe de cumplir, y hay jurisprudencias de tribunales muy viejas que dicen que deben de cumplir con fundamentación y motivación por la afectación al tercero. Y como no estaba fundado, tú eres competente, el reenvío es impropio, y entonces se va el asunto. Y la otra no puede cumplir porque se le vencieron sus 4 meses. ¿Y luego qué pasó? Nulidad lisillana, la otra que debía haber cumplimentado, no cumplimentó a tiempo y se murió. ¿Y qué pasó? Se ganó. Algo así se plantea ahora con esto. A ver, tú acredítame que si no me lo acreditas, pierdes. Pero además, ¿dónde me lo va a acreditar? En el recurso administrativo. En el recurso administrativo. ¿Sí? No me va a resolver el recurso administrativo diciendo sí existe porque están en mis expedientes, cosa que sí hace. No, me tiene que exhibir los documentos, el de ida, el de vuelta y los anexos, y darme un plazo para ampliar mi recurso. El problema es que el recurso no plantea ampliación. Y el autor dice, como no la plantea, no te lo puedo dar. Craso error de la jurídica, ignorancia pura de la jurídica, falta de lectura integral del código. ¿Qué dice? ¿Qué dice el segundo párrafo del artículo 63 que hace rato comentamos? Que cuando reciban información de otras autoridades, me las deben dar a conocer y darme unos 15 días para que haga valer a mi derecho convenio. Entonces, en esta interpretación extensiva y armoniosa, es como te lo dieron las otras autoridades, ¿sí? Las otras autoridades, aduanas, auditoría, INS, Infonavit, tesorería, pues en términos de eso, dámelos ahora y dame 15 días para que me manifieste lo que mucho convenga. Y ya habiendo manifestado, ahora sí resolver el recurso. No me digas que los tienes y que por eso son válidos y que tan. ¿Sí? Entonces, volviendo a los principios de igualdad procesal, paridad procesal, oportunidad procesal, sería válido que la autoridad aportara esos documentos en el juicio, pretendiendo probar la existencia de sus hechos. ¿Sería válido?
¿Sería válido que nuestro querido tribunal aceptara las pruebas y las validara? ¿Sería válido? No, porque violaría los principios de paridad procesal y de oportunidad procedimental para probar. Principios que nos aplican a nosotros en función de la jurisprudencia de la Corte, de la litis abierta. Entonces, si a nosotros no los aplican, en el juicio somos partes iguales, procesalmente hablando. Tenemos el mismo nivel. Aquí no hay autoridad particular. Aquí somos partes, actor demandado. Y hay un principio que dice, no des a una parte lo que no le concedes a la otra. ¿Sí? Un axioma jurídico. Entonces, si yo no puedo probar, no puedo aportar pruebas nuevas porque pasó mi momento procesal oportuno para hacerlo, porque la autoridad sí puede hacerlo, no habría razón jurídica. Adelante, digo. Sí, perdón, amigo. Fíjate que no sé los demás, pero particularmente me llamó muchísimo la atención estos párrafos, mejor dicho, el artículo 68, que me quedó clarísimo que es una presunción relativa que emite prueba en contrario, por lo mismo que dice el mismo. Tú eres de Yuri. Digo, Yuri. Pero me llama la atención también el último párrafo que habías ya comentado del 63. Si las autoridades deben presumir, pregunta es, ¿deben presumir como cierta la información de los FDIs? ¿Esta es una presunción relativa o absoluta? Eso es relativa. Relativa. En dado caso, ¿quién desvirtuaría esta presunción? ¿A quién le correspondería? Ese es uno de los temas, precisamente, que queríamos platicar. Qué bueno que lo pregunto. A ver. El artículo 63 dice que la autoridad presumirá como cierto, ¿sí? El contenido, dice. No el continente. El contenido, sí, que quede claro, aquí sí. A ver, que el contenido es lo que está adentro y el continente es el vaso. Este es el continente. ¿La esencia contra la voy a forma? tomar. ¿Esencia contra la forma? Así. No. Bueno, no. Es vaso contra agua. ¿Sí? El agua es verdadera. Es lo que dice. El contenido es lo que se contiene, no en qué se contiene. Y la otra lo plantea al revés. No, sí, el CFDI está bien, pero no me acredita en la materialidad. ¿De qué? De lo que dice. ¿Por qué? No tengo que acreditarte nada. ¿Por qué? Pues porque se presume cierto. La presunción es a mi favor y en tu contra. Dice, la autoridad presumirá como cierta la información contenida. Es decir, lo que se describe en el CFDI, lo que se describe. Si lo que se describe es cierto, ¿qué significa que si lo que se escribe es cierto? Pues que sucedió, que pasó, que se materializó, que sucedió. Si no, ¿qué alcance tendría la presunción de certeza, de veracidad jurídica del contenido? No del continente. ¿Sí? El continente es cierto porque lo es porque se utilizó el medio electrónico. ¿Sí? Pero el contenido es cierto porque la ley dice que es cierto. No lo digo yo, lo dice el último párrafo del 63. No lo digo yo. No estoy inventando. Miren, yo no soy un abogado que inventa cosas. Yo soy un abogado que procura leer la ley lo más apegada a su texto. Y buscar las palabras y analizar cada palabra. Déjenme, voy a platicar una nota muy simple. ¿Han leído el párrafo primero del 4, del artículo 4 del código, donde define qué es crédito fiscal? ¿Saben cuántas hojas hice para ese parrafito desglosarlo? 36 hojas. Y con eso, allá en el 97, la autoridad ganó un juicio. En aquellos años de más de 8 millones. Era un juicio en aquellos años supermillonario. En el 96. Todo fue analizar qué era crédito fiscal. Palabra por palabra, todos los significados posibles, y luego armonizarlos, y ahí todo. Bueno, así, aquí dice, presumirá como cierto. El contenido. ¿Y cuál es el contenido?
lo que pasó, lo que sucedió, la operación reflejada ahí. Ese es el contenido. El continente es el comprobante. El contenido es lo que dice que pasó. Entonces, yo no tengo que probar la materialidad de nada. Ella tiene que probar que es falso. La presunción es a mi favor. ¿Sí? El que niega debe probar contra una presunción. ¿Sí? Fracción segunda del artículo, ¿qué? 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles y Hoja de la Memoria, ¿no? Entonces, ¿por qué? Yo no tengo que probar nada. Yo aquí tengo, es más, si tengo más documentos como mi contrato, pues qué bueno. Si tengo una bitácora, qué bueno, pero basta el comprobante fiscal digital. No, perdón, no lo digo yo, lo dice el propio código. Ese párrafo lo odian las autoridades, lo detestan cuando se los aplicas. Ellos lo usan a su favor. No hay resolución en la que no lo citen en su beneficio. Pero cuando se lo pones en contra, dicen que no es cierto. Pues dice lo mismo. O sea, el contenido. No cambió el contenido del artículo, si lo pones tú, lo pongo yo. El contenido es el mismo, o me equivoco. Pero no solo eso, señores. También lo que tenga en sus bases de datos. Entonces, ¿por qué tengo que probar que mi contabilidad es cierta si yo la subí a su plataforma y está en sus bases de datos? ¿Quién tiene que probar que mi contabilidad está mal? En términos de la presunción. ¿Quién? La autoridad. La autoridad. La autoridad. Insisto, no lo digo yo. Ahí está en el código. Y habla de bases de datos que tengan, ¿sí? O a las que tengan acceso. Es decir, a las del IMSS, a las del Infonavit, Tesorería, Secretaría de Economía, Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la que sea. Porque luego la autoridad se atreve a negar la legalidad, veracidad y certeza de los de otras autoridades. Tenemos un caso de un 69B, un facturero, Bill, que tenía 25 trabajadores y pagaba su IN y pagaba su Infonavit. Y le dijimos, a ver, la ley nos dice que debo tener alguno de los elementos, aunque la autoridad dice que todos, no, debo tener alguno, porque además ahí viene una O, y esa O es disyuntiva, no es copulativa, no une, no fue sí, no. Uno de estos. Dice, O, pues en ese O ya puede ser porque tiene y además le dijimos, si dudas de lo que te aportó, que haga en informe, una prueba de informe, que le pidas a la autoridad correspondiente que te diga si es cierto. Y la autoridad, la jurídica, se atreve a decir se acompañaron los pagos bajados de la página del IMSS y del Infonavit, y además los documentos, las hojas verdes que le daban, no sé, ahora siguen siendo verdes, pero también se las notificaron y se entregaron. Y dijo que no era prueba, y que no era la solicitud de informe, la petición de informe no era válida porque pues ahí estaban los documentos, que como quiera no hacían prueba. Oye, los expidió una autoridad competente en sus facultades, criminal. ¿Sí? Adelante. Fíjate, Bueno, hay que quería comentar que incluso en un caso, Néstor, dígame tantito, un caso del IMSS en la autoridad, se le aportaron igual las altas de los trabajadores, y digo, sí, está bien, hubieron altas, pero los trabajadores nunca existieron, imagínate. O sea, ahí negaron la existencia de los trabajadores. Tú les diste de alta, pero eran falsos, no existieron, no trabajaron. Así pero a ver, es, precisamente a quién le toca demostrar eso. Que no quisieron, a la autoridad. A la autoridad, lógicamente, claro. Así, ella tiene que probar, como pueda, que los trabajadores no existen, que esas personas físicas no existen, que no laboraron. Ella tiene que probar, porque ahí dice que lo que tenga en sus bases de datos, que los tiene el IMSS, los tiene el Infonavit, los tiene el SAT, o a los que tiene acceso, es decir, lo que le puede pedir a los otros, ¿sí? Se presume cierto. Más los comprobantes fiscales y tal. ¿Sí? Entonces, si se presume cierto, la carga de la prueba es de ella, no mía. Fíjate, Edgar, hoy está en boca de todos, en el argot fiscal,
de negocios, lo que está pasando con Beiruti, y es un tema público, ¿no? Y lo que acaba de decir el procurador. Estás preocupado, igual que Carlos. Y Alejandro también está bien preocupado. ¿Qué onda, Felipe? Carlos Romero Aranda, en un momento dado, el procurador dijo que, bueno, pues todos los clientes de estas personas, de este personaje, se deberían en un momento dado, pues poner al corriente, básicamente les va a ir a atacar, ¿no? Pero basados en lo que es todo lo que estamos diciendo y dando la oportunidad también para que Jorge Padilla y Alexander, no sus apellidos, pero bueno, Alexander, pudieran plantear sus preguntas de viva voz. ¿Qué tanto es recomendable aquella, valga la redundancia, aquella estrategia o más que nada, pues aquella recomendación, valga la redundancia, que se vertía sobre los CFDIs para que fueran lo más gráficos posibles en la descripción de los conceptos, basados en que el contenido se presume como cierto, es decir, no conceptos genéricos, sino más bien conceptos muy específicos al modo de mostrar a mayor detalle lo que ahí se contiene. ¿Tú cómo lo ves eso, Edgar? Pues, suena bien, mira. Aquí todo depende de las circunstancias. Finalmente todo se vuelve casuístico, ¿sí? A ver, mi posición en muchos casos es, a ver, tenemos este famoso listado de 60,000 claves, ¿verdad? De actividades. Yo por un lado prefería poner la clave. No escribo absolutamente nada, pongo la clave. ¿Por qué pondría la pura clave? Porque estoy cumpliendo con los mandatos de la autoridad, con su reglamentación, que me dice que ponga la clave. Si pongo la clave ya no tengo que escribir nada. Entonces, estoy aplicando la ley, aplicando la autoridad. Ni modo que la autoridad me diga que no es cierto. Que ese concepto no existe. ¿Cómo va a decir que no existe? Si es el que ella misma señaló, es de uno de sus 60 y tantos mil o 60,000 conceptos. ¿Para qué me meto? Porque pasa lo siguiente. Yo pongo una clave y luego una descripción, pero puede no ser exactamente aplicable, porque siempre hay dudas. ¿Cuál es la clave? La 00, la 01, la 02, la 03, la 04, la que sea, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es? Porque hay unas que se parecen mucho. Por ejemplo, en servicios jurídicos hay civiles, penales, administrativos, fiscales, y no sé qué, y litigios, y no sé qué tantas cosas, ¿no? Mejor le pongo la pura clave. Ahí está mi clave. ¿Qué hiciste? Ahí está la clave. ¿Qué hice? Ahí está la clave. Y es la clave, tú lo pusiste. Pues di que no es la clave. Di que es otra cosa. Es más, yo te diría, haz tu contrato con las claves. ¿Sí? O sea, no le escribas el servicio. Ponle el que corresponde a la clave 8,544,000, lo que sea, ¿no? O sea, tal. A ver, dime que no es cierto. Tú la dijiste. El listado de claves, ¿quién los hizo? Yo o la autoridad. ¿Quién dijo que eran obligatorios? Yo o la autoridad. ¿Quién debe apegarse a ellos? Yo o la autoridad. Pero ahí es yo y la autoridad. ¿Sí? Entonces, si la clave está, no me puede cuestionar que no sea eso. Y si el contenido es cierto, pues menos. Parece que Jorge Padilla tenía una pregunta por ahí también. A ver, muchas gracias. Pues esto, precisamente, la contundencia, en tu experiencia, ¿cómo ves la contundencia en el caso de que la autoridad alega a veces abandono de domicilio o precisamente que no hay trabajadores, ofrecer como prueba la inspección ocular en el Tribunal de Justicia Administrativa? Que ellos, no tanto bueno, también meterlo dentro del recurso de inconformidad del IMSS o el recurso de revocación del SAT, y también la petición de informes de los auditores y funcionarios que intervinieron en el procedimiento administrativo, porque en el caso de que se hacen gestiones y trámites y luego se hacen de la vista gorda o que no se olvidan y todo ese rollo, la contundencia de presentar o de ofrecer como prueba el informe de los funcionarios, no la confesional, porque le está prohibido, sí, no lo permiten, pero la petición de informes, ¿qué contundencia crees que tenga si ya está bien aplicada? Yo creo que sí. Mira, te voy a decir una cosa, en mi experiencia, ni a los administradores en el recurso, ni a los tribunales les gustan las inspecciones.
Salir de sus cómodas oficinas es casi un insulto para ellos. Y más, por ejemplo, aquí con 40 grados, 38, una plancha, todo lo que tocas, haces unos huevitos con dejarlos en el sol, ¿sí? Si los pones sobre el cofre del carro, salen más rápido que una plancha de carbón. O sea, pues nadie quiere salir. Entonces, tratan de esas pruebas de desecharlas. Hacen lo posible. Y las peticiones de esfuerzo también siempre tratan de evadirlas de alguna u otra manera. Inventan cualquier pretexto. Pero para mí es una prueba muy buena. O sea, infórmame. Ahora, fíjate, es común que el hotel te diga, fui al domicilio y realicé una visita y levanté una diligencia. Y bueno, volvemos a lo mismo. Pruébame que fuiste. Dame la orden que fuiste y dame el acta que fuiste y que te entendiste con alguien. Porque luego resulta ser que quién sabe dónde se exacta, ¿no? O que pasa lo que ya te dije, en el recurso sin que esté en su expediente y es suficiente. No, pruébamelo. El documento, señores, la carta de amor. Si no existe esta físicamente, no existe nada. Y entonces no hay evidencia. Y entonces estamos precisamente en los términos del 68. No prueban los hechos que sustentan sus actos y resoluciones. Y si no existen los hechos que sustentan los actos y resoluciones, ¿qué pasa con esos actos y resoluciones? Son ilegales de fondo, nulidad lisillana. Igual, si yo te digo que me des algo que tienes tus archivos y me dices que no los tienes, o que no me los das, o que no me puedes dar el informe, pues, porque no lo quieres pedir. Si yo le digo, por ejemplo, en el caso de mi patrón, dije, pide el informe al INDE, al Infonavit, no se necesita, pues ya violó mi derecho de vida, mi derecho de debida defensa, de debido proceso, de debida audiencia, de debida oración de pruebas, de acceso efectivo a la justicia, todo lo que tenga que ver con temas procedimentales los violó. Voy de gane, ya de ahí ya voy de gane. Mis posibilidades se amplian. ¿Por qué? Por este, disculpe que lo diga así, emperramiento de la autoridad a limitar sus actuaciones, a no hacer nada que la perjudique. ¿Sí? Cuando su servidor tenía amigos muy poderosos, alguna vez venían mis amigos a Monterrey y me decían, hazte una carreta asada en tu casa de campo, invita a los locales o a los desconcentrados. Y alguna vez nos tocó estar en Monterrey, Guadalupe, San Pedro, creo que Piedras Negras, si no me acuerdo si. Y les dijo, no sean miedosos, resuelvan. Y se los dijo así, sus pinchurrientos asuntos de 10 millones no aparecen en las estadísticas que vemos en el área central. No existe. Nos interesan los de cientos y miles de millones. Ustedes no son nada. Así se los dijo delante de mí. Pero los jurídicos no lo entienden. Y piensas que los van a correr por eso. El día que los corren, los van a correr porque los van a correr y punto. Más allá si hicieron bien los trabajos. Pero nunca han corrido a nadie por hacer bien su trabajo de verdad. Nunca. Lo más seguro es que lo asciendan. Que le den un puesto de decisiones porque está haciendo las cosas bien. Y porque está depurando juicios innecesarios. ¿Sí? Entonces, la clave está en este entramado precisamente. La presunción, que se dice además, cómo se valora el Código Federal de Procedimientos Civiles, las presunciones hacen prueba plena si nada prueba lo contrario, si no hay nada que la desvirtúe. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahí hay una presunción a mi favor en el 63, último párrafo, relacionada con lo que contiene el comprobante, con la información que tiene la autoridad en su base de datos. Fíjense, platicando con mis amigos contadores que dictaminaban y se quedaron sin chamba, que son muchos, les decía yo, el problema de ustedes es que no saben vender el dictamen. Antes lo vendían como te hago el favor de taparte los agujeros y ahí muere. Y eso ya no jala, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es obligatorio, porque tienes que tener cierto número de ingresos, y ya no es obligatorio. Y más que nada no es obligatorio, por eso el empresario se quiere evitar el gasto y tener un pequeño ahorro. Pero a ver, los contadores que estén ahí, el buen Carlos, Néstor, que estoy viendo, y no sé si Villo anda por ahí colado, que es auditor. A ver, las reglas de información financiera y las reglas de auditoría, sobre todo las de auditoría, dicen que el auditor deberá verificar la materialidad de las operaciones, el que hayan sucedido. ¿Sí? ¿Hay una regla por ahí? ¿Sí? ¿Es correcto? Hay un Carlos. principio de materialidad. Es correcto.
A ver, y si yo tengo mi dictamen, del Principito, por cierto, y dice mi dictamen que las operaciones son reales, ¿por qué no van a ser reales? ¿Qué tiene que hacer la autoridad para desvirtuarme? Tengo la presunción del 63, último párrafo, de que mis comprobantes son reales. El contenido de mis comprobantes son reales. Y tengo mi dictamen que dice que son reales. El dictamen tiene una presunción de legalidad, que es certeza jurídica, en tanto no se pruebe lo contrario. En tanto la autoridad no desvirtúa esa presunción de legalidad que tiene, en términos del 52, ¿no? 52, 52. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estoy bien o estoy mal? Contadores. ¿Sí? Entonces, si tengo esas presunciones a mi favor, insisto, ¿quién tiene la carga de la prueba para desvirtuar la legalidad del comprobante, la legalidad del dictamen y por ende la materialidad de la operación amparada en el comprobante? ¿Quién tiene que probar que no es cierto? La autoridad, sin duda, la autoridad. No lo digo yo, ahí está en el texto legal. No estoy inventando nada, ni estoy alegando nada que no diga la ley. En materia de prueba, la presunción hace prueba plena y no hay nada que lo desvirtúe. Surte el mismo efecto probatorio que una presunción juris de juris, mientras no haya nada en contra de la presunción juris tanto. Y el que vaya contra una presunción tiene que acreditar la inexistencia de la presunción, o la falacia de la presunción, o como sea. Eso, todo eso viene en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Todo. Entonces, son aplicables, son además la forma correcta de valorar las pruebas, la carga de la prueba, bajo esa expectativa. ¿Sí? Particularmente, particularmente si yo niego los hechos, respecto, en términos del 68, pues más. Aquí tenemos dos presunciones importantes. La carga de la prueba contra prueba respecto de la presunción de legalidad de los actos y resoluciones, cuando se niegan los hechos, ¿sí?, que sustentan esos hechos, y la carga de la prueba por la legalidad que presumen los comprobantes y todo lo que tenga en sus bases de datos a los que tenga acceso a la autoridad, en términos del último párrafo del 63 del Código. Más la obligación de tomar en cuenta todo lo que en sus expedientes, en términos del párrafo primero, más la obligación de darte a conocer los documentos, no de describirte, no de narrarte lo que dice, sino los documentos base de su acción, que son los que prueban los hechos. Pues yo creo que tenemos armado una estrategia para que sea la carga de la prueba por cuenta y riesgo, o la expresión, de la autoridad. Digo, salvo que alguien opine lo contrario. No sé, algo que... ¿Tenés un comentario? Alexander, no sé si quieras externar tu comentario para que quede bien precisado. Sí, Alexander. Bueno, y mientras abres tu micrófono... Yo sé que no es fácil, yo sé que puede ser complicado que un tribunal te la compre, porque, fíjense, les voy a decir lo que me platicó un buen magistrado amigo, incluso trabajamos juntos en el SAT hace 800 años, en los 90. Muchos de ustedes no habían nacido, quizás los que están ahí, sobre todo los estudiantes, algunos eran proyectos, otros eran preproyectos, otros a lo mejor apenas balbuceaban algo, ¿no? Y tomaban un biberón. Yo ya estaba en la primaria. Sí, no, sí, claro. Sí, pero después de, creo que 2 años de que se ahorcó Judas, entraste a la primaria, ¿no, compadre? Más o menos. Pero en la primaria trunca. Mande. Es que él se quedó en la primaria trunca. La retomó por ahí de los 35 años. Ok. Entonces, no, me dijo lo siguiente a finales del 19. Sí, a finales del 19. Edgar, yo creo que así con esa facilidad que antes te damos la razón, no te la vamos a negar. Acaba de regresar de la junta o de la convención anual que hacen los magistrados, que antes las hacían como muy plantilla en las playas, y en el 19 pues ya fue en la Ciudad de México un hotelito de segunda, sin presupuesto más que para pagar el hotel chafo. Nada de esas reuniones en hoteles de diamante, con recepciones espectaculares, americanas, nada. Dijo, porque parece que esa es la línea. Obviamente, todo esto complica el litigio, todo esto complica, o puede complicar el litigio, pero yo creo que vale la pena agotar la instancia, vale la pena hacer uso del recurso, vale la pena plantear esto,
vale la pena que se discuta además. Porque yo busco criterios sobre 63, criterios sobre 68 y son marginales y ya no dicen nada. Lo dicen muy poco. ¿Sí? Hay criterios del 68 en materia del IMSS, o del Infonavit, de que si te liquida en base a su información y lo niegas, tiene que probar la nación laboral. Es lo más que he conseguido ver en tribunal. Y aquí estamos yendo a otro nivel. No solo los trabajadores. ¿Sí? Si yo lo niego, o sea, al revés. Pero, pues ahí están las evidencias, ¿no? Sí, sobre todo, Edgar, sobre todo en un momento donde una oleada de, no lo voy a poner como exceso de responsabilidad, pero un énfasis en demostrar responsabilidad, en este caso solidaria, penal y bueno, todas las que administrativas, las que puedan derivar, pero desde el punto de vista responsabilidad solidaria y haciendo alusión al tema de los derechos del contribuyente, también les alcanza todos esos derechos claro. a los responsables solidarios. Entonces, muy importante no perdernos de vista en todas estas presiones, porque la verdad que es muy mediático todo lo que está sucediendo con el tema de la recaudación. Y en este punto, cómo los empresarios que eventualmente puedan escuchar esta charla, yo sé que se hablaron temas muy técnicos, pero si eventualmente los estudiantes, cómo transmitirles, sobre todo, una tranquilidad de que se puede ejercer un Estado de Derecho y no dejar de lado, y hay que ponerlo, ciertos alfiles que son colocados de manera estratégica en el máximo tribunal, pues para los propios intereses estatales, que todos los presidentes tienen esa facultad y además la hacen uso muy recurrentemente, ¿no? Sí, mira, primero tenemos que tener presente que tenemos derechos y que tenemos que conocer estos derechos. Por eso este análisis bajo la perspectiva de derechos humanos de los derechos del contribuyente es esencial. Esta vilipendiada, olvidada y pisoteada ley es yo creo que el column de los derechos de un sujeto, insisto, administrado llamado contribuyente. Y tenemos que defender la capa y espada y hacerla valer ante toda entidad administrativa y jurisdiccional. ¿Sí? Pero verla precisamente en términos de los tratados de derechos, de los derechos humanos, bajo esa perspectiva de derechos humanos. ¿Sí? ¿Son derechos humanos? Sí. ¿Son los derechos humanos de un tipo de sujeto administrado? Sí. Por ahí. ¿Sí? De un sujeto llamado contribuyente. Tenemos un litigio que tú conoces de una empresa que empieza con A, en la que le estamos diciendo, a ver, el artículo 20 de la Ley de Derechos del Contribuyente dice que sí me puedo volver a revisar, pero no me puede liquidar. Así dice, palabras más, palabras menos. Entonces, nosotros llegamos incluso a plantearla en el extremo, es decir, ese derecho así va en contra de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que le permite a la autoridad reponer sus facultades y liquidar. ¿Por qué? Pues porque aquí dice que sí me puede revisar, pero que no me puede liquidar. O sea, va en contra en la parte de que me liquide. De que reponga y revise que lo haga, me vale que eso, pero no me puede liquidar porque ¿qué dice? Y aquí lo dice de manera textual. Obviamente ese argumento dice, cuando se han determinado créditos fiscales, y el argumento es, pues es que se quedaron sin efectos. Ahí no dice nada. Ahí dice que se hayan determinado. No dice que se hayan pagado, no dice que se hayan anulado, no da especificaciones, es genérico. Que se hayan liquidado créditos fiscales. Y te podrá volver, fíjese, es más, el 20 y el 19 parece que se contraponen. Si no leemos el 19, ahí dice que sí me puedes volver a revisar. Puntos específicos, no todo. Y el 20 dice, no, digo, ahí, en el 19 dice no me puedo revisar, más que puntos específicos. Y el 20 dice, sí te puedo revisar, pero no te puedo liquidar. Entonces, yo cuando lo leía originalmente decía se contraponen, no, se complementan. En realidad se complementan el 19 y el 20. ¿Sí? Ahora, y tú dirías, ¿y entonces para qué te puedo revisar si no te puede liquidar? ¿Para qué se les ocurre? Pensando mal, pensando como pensaría la autoridad, que es lo que yo trato siempre de hacer. No dejo de ser autoridad. Lo hace para sacar información que puede ser procedente para los siguientes ejercicios.
¿Qué Claro. estás haciendo y qué no puedes comprobar o qué puedo yo determinar que está mal hecho? Exacto. Tienes una pérdida, tienes contratos de crédito, tienes una enajenación de acciones, una disminución de capital que surte efectos después, tienes una fusión, una escisión, una desincorporación, un reparto de dividendos. Eso, como son cosas que pueden tener efectos hacia adelante o hacia atrás, pues me puede ser. Además, algo más grave. Recuerden que a veces las pruebas para materia administrativa pueden no ser tan acuciosas como pueden ser para una materia penal. ¿Sí? O sea, pueden no tener tantas formalidades, requisitos, porque en materia penal, bueno, pues está la famosa custodia de la evidencia, quién la hace, cómo lo hace, si la prueba fue obtenida legalmente, si el vicio, si la resolución tiene vicios procedimentales respecto de las actas, pues la prueba es una prueba ilegítima, al menos para mí. Y si es una prueba ilegítima, no puede surtir efecto en la materia penal. Digo, yo no soy penalista, estoy argumentando en el aire, ¿no? Eso me dice a mí la teoría de lo poco que he leído, ¿no? Entonces, pero entonces, ¿qué hace la autoridad? Ya le gané, ya no me puede cobrar, pero sí puede volverme a revisar, armar un expediente ya para efectos penales, con todas las evidencias, con todos los requisitos procedimentales, y ahora sí, no te cobro, me voy a la parte penal. ¿Puede hacerlo? Eso sí puede hacer. Lo otro está en discusión, lo tenemos en un colegiado en Torre. Pero les voy a decir algo más, porque ya tenemos tiempo, bastante tiempo, y que es algo que también no me ha tocado ver que se discuta, la verdad. No me ha tocado ver una sentencia que hable de ello. En opinión de su servidor, no puede haber nulidades para efectos en materia de visita domiciliaria cuando se tengan que reponer actas dentro del procedimiento. Fíjense, la Corte dijo, ya hace rato, que los auditores no podían calificar o valorar las pruebas, que solo podían narrar hechos. Como le empezaron a pegar mucho por ahí, la Corte dijo, la nulidad es para efectos de que se repongan, ¿verdad? Sin embargo, ese criterio de la Corte está errado por múltiples razones. Y ahorita vamos a poner al menos dos. La razón más evidente y que creo que todos ustedes deben de entender, sobre todo los abogados, es que pues lo realizó una autoridad incompetente y no es susceptible de repararse lo que una autoridad incompetente. Tendría que hacer la competente, pero en este caso no. ¿Sí? Ese pareciera que es así. Pero ese es la Corte se lo brincó. Pero hay uno más importante. Y uno que no tiene que ver con esta discusión de la competencia o no, y si sí o si no. Tiene que ver con el texto de la fracción octava del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, si no me falla la memoria. Ese artículo fue reformado, bueno, en la primera década de los años 2000, si no me falla la memoria, y habla de que cuando haya irregularidades en las actas que pongan en peligro la legalidad del crédito fiscal, ¿sí? La autoridad puede suspender hasta por 2 meses la visita domiciliaria. Es una de las causales de suspensión de una visita domiciliaria. ¿Sí? ¿Sí? Búsquenlo, si dudan de lo que hicimos, léanlo, ahí está. ¿Sí? A ver. Entonces aquí volviendo a los principios fiscales de derecho, ¿cuál es el momento procedimental oportuno para que la autoridad repare las actas de una visita domiciliaria? La propia visita. Si hay violaciones procedimentales en las actas, la propia autoridad, antes del acta final, sí, debe de suspender el término y levantar todas las actas en que haya violaciones. ¿Sí? Por lo tanto, su momento procedimental oportuno era ese. ¿Por qué el tribunal oficiosamente le va a dar un plazo y un derecho que no ejerció oportunamente? Volvemos a la paridad procesal
Y volvemos a la oportunidad procesal. Yo no puedo reponer lo que no hice durante la revisión del recurso. Ella, ¿por qué va a reponer lo que no hizo durante la revisión del recurso? Cuando tuvo la facultad para hacerlo. Porque ¿qué le da una facultad? Suspende el plazo de 12 meses, repone las actas y dice, y además sanciona al funcionario que hizo las violaciones. ¿Por qué le vamos a regalar un derecho que no ejerció? Aquí es válido el principio que acaba de, hace unos minutos, dijo el buen Néstor, nadie puede usar en su beneficio su torpeza, ¿no? Algo así es, ¿no? Sí. O sea, la torpeza de la autoridad es no haber hecho uso de su derecho de suspender el plazo y reponer su procedimiento de visita domiciliaria. No puede decirle el tribunal que, ay, se me olvidó porque estoy muy menso, soy muy torpe, soy un ignorante de la ley, no sé del código, no lo he leído en mi vida, ¿sí? Y entonces perdóname y dame chance de reponerlo. ¿Por qué? Ya perdió su derecho, su oportunidad procesal. Si yo no puedo, tú no puedes. Y aquí es igual. Si yo no puedo probar, tú tampoco. Si yo no puedo hacer más, tú tampoco. Y es exactamente igual. Porque si no, violamos estos dos principios. Paridad procesal y oportunidad probatoria procesal. Como lo quieran hacer. No la meto. Estimado presidente, me parece que la sesión está programada para 2 horas. Me parece que ha fluido la información de una manera pues muy adecuada y no sé si, no obstante no llegar a las 2 horas, pues, tener algún otro comentario. Y Edgar, bueno, pues ya el presidente te invitó, que formas parte de la Academia en Chiapas, que tenemos a grandes personalidades de otros lados de la República y a eso se dedica, ¿no? La academia, que a generar una cultura de la defensa, como se ha venido manifestando, de los derechos humanos del contribuyente, ¿verdad? Una cultura fiscal y justamente es lo que debe quedar, bueno, en la academia queda perfectamente claro, pero para quien pueda ver esa retransmisión o transmisión en lo futuro, debe quedar, los jóvenes que están aquí conectados, deben quedar perfectamente claro de que si bien las autoridades hoy tienen muchas formas de coaccionar y podemos llegar al tema de las cuentas bancarias, de los certificados digitales, una presión que distrae mucho, porque hay que decir otra cosa, estos juicios no son cortos, Edgar, o sea, y esa es la otra pendiente en el tema de la cultura de la defensa fiscal que hay que asumir, o sea, sí, psicológicamente, lo voy a poner en esos términos, con todo respeto, si psicológicamente, económicamente, los contribuyentes aguantan una presión como es estar en un litigio con el SAT, con todo lo que puede significar, y aquí hay un tema problemático, los que tienen obra, bueno, hay que hacer ciertos trámites engorrosos cada cuanto, ¿no? Si las personas están preparadas, evidentemente pueden llevar a un término legal y con muchas miras a ganar en un tiempo que no es corto, perdón, o sea, los juicios van, no sé, de 4 años, 5. Sí, dependiendo de la complejidad, ¿no? Dependiendo de la complejidad. Claro, claro. La verdad, por ejemplo, los tribunales, los temas de fondo no les gustan mucho, ¿eh? La verdad, tratan siempre de buscar. Miren, antes de terminar, les voy a platicar una experiencia relacionada con esto de que la autoridad tiene que probar tus hechos. Un tema en materia aduanera. A ver, la materialidad de la autoridad. La autoridad detiene unos camiones con aceite. Según esto, le toma una prueba, la manda a sus laboratorios en la Ciudad de México, y luego el laboratorio manda un oficio, ¿no? Donde dice, el resultado de la prueba es este. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ese oficio qué prueba? Prueba que, lo mismo que dice la autoridad, prueba que existe un oficio, no prueba que hizo el análisis. ¿Cómo probaría la autoridad la materialidad o realización efectiva, objetiva y material del análisis? Como es la ventaja de la ignorancia, no sabemos. Bueno, no, como yo estudié química, le entendía lo que decía el pinchurrento mensual del tribunal, del ingeniero, dije, a ver, enséñame. Primero, me puse igual que ellos.
Pruébame que tienes cromatógrafos de gases. Acredítame los que los compraste, que los tienes instalados en un laboratorio. Pruébamelo, no me lo digas. No me muestres un pinchurriento documento que te puedes haber inventado con un resultado inventado. Pruébame que existe tu laboratorio. Y pruébame que hiciste el análisis. ¿Dónde está el cromatograma? La gráfica que expide el cromatógrafo de gas. Pruébame que tomaste la muestra, que le empacaste debidamente. Ahora sí, la famosa cadena de custodia en materia penal, que se envió, que el empaque era adecuado y correcto técnicamente, en términos de laboratorio, ¿sí? Que lo enviaste en un empaque adecuado, o sea, no solo que tomaste, que lo enviaste, que llegó, que se abrió. Pruébame la bitácora del envío y la bitácora de llegada, que abriste un paquete, qué traía el paquete, que lo registraste, qué números traía, que lo abriste. ¿Cuánto material tomaste de la prueba para el cromatograma? El número de serie de programa, todo eso lo sé. ¿Sí? Lo pusimos el recurso y luego en el juicio. La sala no se quiso meter en temas porque sintió, y lo platicamos con los magistrados, que era un tema que pondría contra la pared a la autoridad. Imagínense, sale la sentencia y la hacen precedente. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, César? No, pues todos tendrían que estar probando de esa manera. Y de hecho, como bien lo manifiestan tú y Néstor, pues tenemos que luchar mucho por los derechos del contribuyente, porque todo esto que estás manifestando de pruebas en materia tributaria, en materia administrativa, sí se lleva a cabo en materia penal. Todos esos documentos en materia penal son datos de prueba, no prueban nada. Tienen que llegar a probarlo, quién lo hizo, cómo lo hizo, dónde lo hizo, qué hizo y qué dejó de hacer. Pero nosotros en México, al menos nuestros tribunales, siempre han dicho, ¿sabes qué? Los derechos del contribuyente como que están olvidados, como es algo que es de seguridad nacional, porque ya lo dijeron que es seguridad nacional todo lo de las contribuciones, pues no aplicamos los principios constitucionales de prueba, que no son exclusivamente para derecho penal, son para todas las materias. Claro. Y entonces debemos de luchar mucho, incluso en la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, que pertenece al Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, tenemos una Carta de Derechos del Contribuyente, que son un montón. Dentro de ellos se establece precisamente que al contribuyente le tienes que dar todas las facilidades de prueba, pero además a la autoridad le tienes que exigir que pruebe sus pruebas. Claro. No con el simple documento como es en materia fiscal, porque así es, lo podemos, como dices tú, plantear en juicio y los tribunales no le entran. Incluso, como preguntaba el doctor Jorge Padilla, si yo presento una inspección ocular, como bien también lo dijiste, se salen por un lado, te la desechan porque no quieren salirse. ¿Por qué? Porque es ir a probar algo que la autoridad está diciendo que hizo y quién sabe si lo hizo. Pero solo con el hecho de decirlo, ya tiene muy fácil la autoridad todo su juicio, sus probanzas, con que te diga que no es suficiente. ¿Por qué? Porque así lo dijo. Con que te diga que pedí, como decías tú, la información es suficiente. ¿Para qué quieres más? Yo tengo la certeza por ser autoridad, pero para eso es precisamente hacemos estas pláticas, para que todos aquellos abogados, contadores, sepan de los derechos de que tenemos los contribuyentes y que además podemos, así como ellos nos solicitan cantidad de cosas para probar, solicitemos de lo mismo a ellos. Eso es lo que debemos de hacer y tener esa cultura de siempre tener que somos iguales en un procedimiento, autoridad y contribuyente. Incluso en su visita somos iguales. Ellos tienen la facultad de entrar, tienen las facultades de comprobación, pero nosotros tenemos todas las demás facultades que el Código Fiscal nos establece, Constitución y la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que también, como bien lo dijiste, en defecto se utilizan todas las demás. Primero esa. Si esa no lo resuelve, vamos al Código, vámonos a la Ley Federal, todo. Pero esa es la primera. Ahí está en el texto, pero fíjate, nada más para terminar la anécdota. La sala se inventó una falta de fundamentación de un acta. O sea, no entró, pero como no se quiso pelear con nadie, mejor dijo, ¿sabes qué? Faltó citar el párrafo 4 del artículo 8 del reglamento interior y en el acta de levantamiento y vaya.
que nosotros no, ellos usaron su famosa facultad oficiosa de estudiar la competencia, y por ahí lo resolvieron. Porque además, nos habíamos ofrecido periciales químicas, ¿sí? Habíamos ofrecido una pericial en alimentos, con un doctor en alimentos, que estudió en Estados Unidos, que es un genio. O sea, el tipo te hace el alimento que tú quieras, ¿no? La verdad, te prepara cualquier cosa. Entonces, todo eso hizo que la sala se fuera por la tangente, pero nos diera la razón, ¿no? Que al final de cuentas fue lo importante. Pero sí, tenemos que litigar más con la ley de derechos del contribuyente, hacerla valer más y pelearla hasta las últimas consecuencias, ¿no? Esa y todos nuestros derechos. Estoy de acuerdo contigo, César, y no creo que nadie no esté de acuerdo. No, de hecho, yo creo que todos los abogados que estamos aquí estamos de acuerdo con todo lo que dijiste. Podemos estar en desacuerdo que sea fácil de que un juzgado, un tribunal no lo compre, porque lo hemos visto, pero eso no quiere decir que no sea una arma más para acudir al pleito o para establecer o hacerle ver a la autoridad que ellos también tienen que hacer lo que les dice la ley, no lo que quieran, no por de mala fe, lo que hablábamos al principio. Sabemos que el SAT, la autoridad hacendaria, muchas cosas las hace de mala fe, esperando que los contribuyentes no nos defendamos, a sabiendas de que lo que está haciendo está mal. Pero eso es precisamente los derechos que nosotros como contribuyentes tenemos, que tenemos una ley federal de derechos contribuyentes que otros países no tienen, y como bien dices, la hemos dejado olvidada. Hemos hecho que esa ley solo sea como, pues, oye, la ley federal de contribuyentes dice eso, pero nada más como mención, no exigir su cumplimiento como debe de ser. Y por eso es importante lo que la Academia de Derecho Fiscal, capítulo Chiapas, realiza a través de esto, porque muchos contadores, tal vez los abogados lo sabían, pero los contadores o muchos de los estudiantes que están acá, que se están formando y que están viendo que existen muchas facultades por parte de los contribuyentes para poder pelear contra el SAT y no tenerle miedo. Si viene una visita, si viene una revisión, una facultad de comprobación, están nuestros derechos y son que las facultades de la autoridad. Tenemos que entender eso. La autoridad de los ciudadanos, de los contribuyentes, y abajo está la autoridad, eso lo debe entender siempre. Entonces, todo lo que tú dijiste, que nos planteaste de las pruebas que tienen que realizar las autoridades, estamos de acuerdo. Sí, entendamos, va a ser difícil, este es un pleito que nos va a llevar toda la vida posiblemente, pero en algún momento, supongamos que llegue una Suprema Corte con ministros que no están puestos ahí para hacerle la vida imposible a los contribuyentes y que cambien su criterio, porque los criterios van cambiando los ministros. Sí. Algo que yo le digo a mis alumnos es que lo haya hecho la Corte no significa que sea verdad, sino que lo dijo la Corte y puede cambiar el criterio, ¿no? De hecho, este criterio de lista abierta es la prueba plena, ¿no? O sea, el criterio de la lista abierta absoluta es un criterio del 95, si no fue el amor, del 94, que en noviembre del 2003 echaron para atrás, ¿no? O sea, N años después, 18 años después, 19 años después lo echaron para atrás, ¿no? En un nuevo análisis, ¿no? Eso también puede pasar a favor, ¿no? Lo que no podemos hacer es dejar de pelear, dejar de argumentar, dejar de buscar elementos técnicos y teóricos para probar que el contribuyente tiene la razón, que nosotros tenemos la razón y que se deben de respetar los derechos de todos y cada uno de nosotros como contribuyentes y como ciudadanos de un país. Claro, ahí ya nada más, ahorita que me acordé porque tenía una precisión, cuando estabas hablando del recurso del ofrecimiento de pruebas, no supervenientes, sino de pruebas, ahí la precisión es que las puedes ofrecer 15 días después de presentar la demanda y tienes otros 15 días para presentarla. O sea, tienes 30 días hábiles. O sea, otro plazo nuevo de cuando presentaste. Tú puedes dejar incluso un agravio así como muy suave, supeditado, que luego acompañen las pruebas, dentro de 30 días hábiles más, tienes razón, son 15 días para ofrecerlas y 15, entonces, eso te digo, no hemos estado mucho, mucho, y nos ha funcionado, mucho, ¿okay? Pero gracias por precisar. Sí, yo creo que por el tiempo, ya vamos a empezar. Si alguien quiere hacer las preguntas de viva voz, si tiene algún comentario, alguna pregunta o precisión que realizar, pues los dejamos. Si alguien quiere, puede abrir su micrófono y decirlo a viva voz. Adelante.
No, pues yo creo que sí, muy claro, Edgar. Yo creo que nadie quisiera debatirte algo que está muy claro, porque te basaste exactamente en lo que dice la norma y podemos pensar que es difícil, pero no que es ilegal o que no está en la ley. Y que no podemos intentarlo menos, ¿no? Siempre he dicho que morir en el Claro, no, pues intento eso es el es. único consuelo que nos queda, ¿no? Lo intentamos hasta el último, ¿no? Y ese es el compromiso, creo que Sí, todo puede vale. ser que lo intentes y es un agravio que no le va a entrar la corte y no le va a entrar el tribunal, pero va a decir, tiene razón, no le entro, pero le entro por otro lado y se la doy Sí, de todos modos, ¿no? eso nos pasó en estos juicios, que al final los acumularon mejor, porque eran muchos, eran como 8 juicios y los acumularon todos y lo resolvieron con eso, con un, ¿sabes qué? Al acta de todos estos asuntos les saltó un parrafito, ¡pum! Pero bueno, finalmente logramos lo que queríamos nosotros y que quería el cliente, ¿verdad? Quitarle el crédito y que le volvieran su mercancía y todo quedó bien, ¿no? No hay problema. Aunque no nos hayan estudiado el Así es. agravio que queríamos que nos estudiaran, pero avanzamos en el proceso, ¿no? Y un magistrado sí nos dijo, me gusta mucho Bueno, tu argumento. Adelante. Néstor, ¿algo más que quieras decir? Si no, ya para dar por concluido. Adelante, presidente. Bueno, ya Julio, por favor, ya da por concluido para que... Es momento de concluir con nuestra presentación en este momento y es por eso que agradecemos a todos su participación y nuevamente le entregamos la palabra al maestro César Córdoba para entregar el reconocimiento a nuestro ponente. Proyecta ahí, por favor, el reconocimiento, por favor, y poderle, ¿no? Pues, ya ves que te he dicho que te escuché hace 4 años cuando viniste por acá y muy bueno, es excelente, y sobre todo el ritmo, para que no nos aburramos. Ahorita que se proyecte, ya que lo vean, lo proyectamos y lo vemos el reconocimiento. Y quizás si nos quieres unir, pero bueno, entrego la constancia. La Academia de Derecho Fiscal del Estado de Chiapas entrega constancia al maestro Edgar Benjamín Berzaín Varela por haber impartido el tema a la autoridad y la carga de la prueba con una duración de 2 horas vía plataforma electrónica Zoom, el 5 de marzo del 2021. Lo firma su servidor, el presidente César Córdoba Trujillo, así como el maestro Virgilio Acuña Siliceo, socio responsable de CEI Consultores, quien está dando los puntos NPDC para quienes solicitaron su reconocimiento. Entonces le pido a todos que abran su micrófono para brindarle un fuerte aplauso a nuestro ponente. Por favor, su micrófono. Muchas gracias a todos, ¿verdad? Muy amables. Y bueno, aquí estamos. Cualquier cosa, cualquier tema, yo encantado de ayudarles, sin ningún problema. Gracias por todo y gracias por su paciencia. Bravo. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Sigan nuestras redes de la Academia de Derecho Fiscal Capítulo Chiapas, que está en Facebook, también a la página de Facebook que tenemos ahí, para que por ahí se puedan estar enterando de todos los cursos, diplomados o jornadas que vayamos a estar realizando en este año. Entonces, muchas gracias a todos. Los alumnos que me estaban preguntando de la UNACH, si tienen que mandar algo, no, pues ya lo mandaron por correo electrónico y ahí también se les hará llegar lo que se les va a entregar. Muchas gracias a todos. Sin otro particular por el momento, agradecemos su presencia. Hasta luego. Saludos. Gracias. Presidente de pendientes. Pues no, ahí lo que me ibas a mandar y no me lo has mandado. No, es que andaba fuera de esto.